Pues después de la interrupción, continuamos con la explicación del funcionamiento del sistema hormonal. Aquí tenemos nosotros como glándula el páncreas. Y vamos a tener que el páncreas nos produce insulina, pero también nos produce glucagón. Entonces, cuando tú comes algo que tiene mucho azúcar, vas a tener niveles altos de glucosa. Hay un estímulo que eleva los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. La glándula, que es el páncreas, nos va a producir la hormona correspondiente, que es la insulina. Y la insulina es la que va a permitir que disminuya el nivel de glucosa en la sangre. Participa de tal manera que se metaboliza en el hígado, pero además puede ser utilizada esta glucosa, ¿verdad?, en las células musculares y otras células corporales. Entonces la insulina participa en la disminución del nivel de glucosa en la sangre. Siempre hablamos de que va a haber un mecanismo regulador o uno que disminuye el nivel de glucosa, pero otro también que la aumenta a través del estímulo. Por ejemplo, aquí el estímulo es el ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, los niveles de azúcar o de glucosa disminuyen y entonces aquí quien va a participar en la hormona es el glucagón, que va a permitir que en respuesta a esa disminución de azúcar, el glucagón, al ser metabolizado en el hígado, al actuar en el hígado, va a tener un aumento del nivel de glucosa en la sangre. Y de esa manera es como podemos ver cómo es el mecanismo de acción de las hormonas. Aquí tenemos, solo para que ustedes tengan una idea general, ya sabemos que las glándulas endocrinas son las productoras de hormonas y como glándulas endocrinas tenemos el hipotálamo, la hipófisis, que se divide en adenohipófisis y en neurohipófisis. Tenemos la tiroides, la paratiroides, la glándula adrenal, que está dividida en corteza y médula, el páncreas, el timo, las gónadas, que serían los ovarios y los testículos, pero también son glándulas endocrinas la placenta, la glándula pineal, las aurículas del corazón, el tubo digestivo y células grasas. Entonces aquí tienes de manera general todas las glándulas que participan en el sistema endocrino y que son productoras de hormonas. Pero ahora, ¿qué es una hormona? Es una sustancia química que induce respuestas específicas en células objetivo. Una hormona va a actuar de manera específica en un órgano con una determinada función. Entonces, eso es eso, una sustancia química que induce respuestas específicas en células objetivo. Y aquí tenemos ahora las mismas glándulas, pero ya aquí podemos ver nosotros y relacionar cuáles son las hormonas que va a producir. Por ejemplo, la hipófisis me produce la vasopresina, la oxitoxina, la hormona de crecimiento y la TSH. Luego vamos a tener que la tiroides me produce la tiroxina y la calcitonina. La paratiroides me produce la paratormona o PTH. El timo, recuerden ustedes que produce linfocitos, que son glóbulos blancos, que van a actuar en la defensa del organismo. Tenemos el páncreas, insulina y glucagón. Las gónadas, que cuando son masculinas, los testículos producen testosterona y las femeninas, los ovarios, que producen progesterona y los estrógenos. Las glándulas suprarrenales, que nos producen principalmente la adrenalina, y otras glándulas, ya habíamos dicho, la placenta, la mucosa gástrica y los riñones. Entonces aquí tienes de manera general el sistema endocrino. Esto es lo que vamos nosotros a trabajar para identificar cuáles son las glándulas endocrinas y cuáles son las hormonas que están produciendo principalmente. Aquí tienes un esquema un poquito más complejo. Sin embargo, ¿verdad?, aquí tienes todas las hormonas.
que se estudiaron. Ajá. Aquí solamente lo puse para que tú ubiques, por ejemplo, aquí tengo la hipófisis, y la hipófisis recuerda que se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. Entonces, dentro de la adenopófisis vamos a tener hormonas trópicas, las que estimulan el crecimiento, como la prolactina, la GH, que tiene una función, ¿verdad?, que enaltece entrada de glucosa a las células, favorece el catabolismo de las grasas y favorece el anabolismo proteico. Y tenemos aquí otra función que es regular la secreción de otras glándulas endocrinas, como es la TSH, que es la que estimula la tiroides, la ACTH, que es la adenocorticotrópica, que actúa en la corteza suprarrenal y que nos produce el cortisol. La folículo estimulante, que es la que nos ayuda al crecimiento de folículos primarios para poder producir o los estrógenos o el esperma. La hormona luteinizante, que desarrolla el folículo y el óvulo y va a favorecer también a la secreción de estrógenos y a la producción de testosterona, así como también al cuerpo lúteo que produce la progesterona. Y bueno, pues ya vimos los del crecimiento, pero ahora esto se refiere a adenohipófisis. Y las que se refieren a la neurohipófisis, aquí vamos a tener la que segrega la oxitocina, que tiene la función en el parto y en la lactancia, ¿verdad? Y bueno, pues esto es debido a que contrae los acinis mamarios y relaja los esfínteres para que pueda haber lactancia y se pueda liberar la leche. Y también tenemos que actúa en el momento del parto, provocando la contracción de la musculatura del útero. La hormona antidiurética, aquí tenemos, se produce, ¿verdad? Pero es la que de alguna forma regula la reabsorción de agua en los túbulos renales. Aquí tenemos una deficiencia, su deficiencia está en la diabetes insípida. Entonces, la neurohipófisis principalmente se refiere a la oxitocina y a la hormona antidiurética. Entonces, todo esto ya lo tenemos de una manera más sencilla en los cuadros anteriores. Y bueno, esto ya nada más es para complementar todos aquellos que quieran repasar, ¿verdad? Aquí nuevamente tienes la neurohipófisis, la adenohipófisis y lo que produce cada una de ellas. Muy bien. Aquí tenemos otro esquema, lo mismo, para que tú puedas repasar y que se te grabe cuál es el nombre de cada una de las hormonas que se están produciendo y dónde actúan. Y bueno, pues finalmente aquí vamos a tener el cuadro en donde vamos a tener el hipotálamo que va a segregar factores liberadores que estimulan o inhiben la actividad hipofisiaria. La hipófisis, la hormona de la tirotropina, la adrenocorticotrópica, la folículo estimulante, la prolactina, antidiurética y la oxitocina. Creo que con este cuadro lo vas a entender mucho mejor. Y aquí tiene la tirotropina, estimula la tiroides, la adrenocorticotrópica o adenocorticotropa, como gustes, estimula la corteza de las cápsulas suprarrenales. La folículo estimulante es la que madura el folículo ovárico y en el hombre pues es la que provoca la formación de espermatozoides. La prolactina ya sabemos que actúa a nivel de secreción de leche en las mamas, la antidiurética, la regulación de la producción de orina, la oxitocina es la que actúa provocando contracciones uterinas y la producción de leche en las mamas. De la tiroides tenemos la tiroxina, la calcitonina. La tiroxina controla o regula el metabolismo celular y el desarrollo del sistema nervioso. La calcitonina, pues los niveles de calcio en sangre es lo que regula. La paratiroides tiene como hormona la parotormona,
y también participa en regular los niveles de calcio en sangre y en orina. La corteza suprarrenal, recuerden que su hormona es el cortisol y nos va a ayudar a regular el metabolismo de las grasas. La médula suprarrenal es la que libera la adrenalina y esta hormona prepara al organismo frente a situaciones de estrés. El páncreas, insulina y glucagón. Ya lo vimos, aquí nos va a regular los niveles de azúcar, disminuye la concentración del azúcar, pero el glucagón aumenta la concentración del azúcar. En los ovarios vamos a tener los estrógenos, la progesterona. Los estrógenos son los que actúan para que haya un ciclo menstrual y los caracteres sexuales secundarios. Y la progesterona desarrolla el endometrio. Y los testículos, que liberan testosterona, hay un desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la formación de espermatozoides. Entonces, como ves, a algunos quizás les guste aprender mejor con diagramas, otros con esta tabla en donde estamos resumiendo todas las glándulas, la hormona y la acción o lo que regulan. Y vamos a tener algunas enfermedades del sistema endocrino, la diabetes, que tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿verdad? En el caso de la diabetes tipo 1, la producción de insulina es insuficiente o nula. ¿Y por qué? Pues porque tenemos aquí en los islotes de Langerhans, o sea, las células de Langerhans no están actuando como debe de ser. Y en el caso de la diabetes tipo 2, las células no usan la insulina adecuadamente. O sea, sí hay insulina, pero no la usan adecuadamente. En el caso de las enfermedades de la tiroides, tenemos el hipertiroidismo. Hiper significa por arriba de los niveles, aumenta el metabolismo, hipo por hacia abajo, y aquí vamos a tener que hay un enlentecimiento del metabolismo. También tenemos en el caso de los problemas en la producción de la hormona del crecimiento o el enanismo o el gigantismo. Y bueno, aquí tenemos este tipo de enfermedades. Vamos a explicarlas un poco más ampliamente en un siguiente video.